Amplia agenda del presidente Correa con la prensa internacional. Municipio de Quito regula tarifas del transporte público hacia el nuevo aeropuerto. Transporte fluvial para mejorar comercio entre Perú y Ecuador. Muy pronto Esmeraldas contará con el sistema EQ 911. Adiós al ruido, dicen moradores del viejo aeropuerto de Quito. La inmediatez y la veracidad se juntan. Si usted quiere estar al tanto del quehacer noticioso, conéctese a www.elciudadano.gov.es. Bienvenidos amigos y amigas al noticiero El Ciudadano al Día. El reelecto presidente de la República, Rafael Correa Delgado, concedió una entrevista en la que abordó temas relacionados con el triunfo electoral. Más de 30 representantes de medios de comunicación internacionales y las principales agencias de noticias sostuvieron un conversatorio con el presidente de la República, Rafael Correa, en el Palacio de Carondelet. El presidente analizó varios temas durante el encuentro y puso énfasis en la coyuntura política nacional tras las elecciones del domingo pasado, donde la mayoría del pueblo ecuatoriano lo reeligió como su mandatario por 4 años más. No nos gusta hacer leña del árbol caído, por el contrario, estamos muy contentos que aunque de lejos la segunda fuerza electoral sea una derecha ideológica, con la cual no estamos de acuerdo, porque esos son coherentes. Sabemos con quién estamos tratando, sabemos qué respuestas vamos a obtener, en qué podemos llegar a consensos, en qué no. El encuentro tuvo una duración de aproximadamente 2 horas y se caracterizó por la diversidad en el tratamiento de tópicos, desde la soberanía nacional, el tema energético, la integración, entre los más importantes. Santiago Duque, El Ciudadano. El presidente de la República, Rafael Correa, y el vicepresidente Lenín Moreno, en forma paralela, recorrieron las instalaciones del nuevo aeropuerto Mariscal Sucre. El primer mandatario constató el sector donde se transportarán las rosas del Ecuador a diferentes partes del mundo. Mayores inversiones se generarán con la apertura del nuevo aeropuerto de Quito, según la ministra de Industrias y Productividad, Verónica Sion. Nos brinda todas las facilidades, adicional a todo lo que es el tratamiento de pasajero y de carga. Recuerden que hay actividades paralelas, como va a ser esa sede, esa zona especial de desarrollo económico, que permitirá también generar nuevas inversiones, no solo de carácter tecnológico y no solo de orden industrial, sino también de creación de procesos de innovación aquí. Desde ahora el silencio y el recuerdo forman parte de los moradores del viejo aeropuerto Mariscal Sucre, enclavado en plena ciudad de Quito. El sonido del silencio ha vuelto a esta zona. Hacían 52 años que no se escuchaba algo así. Ahora que las operaciones aeroportuarias culminaron, regresó como por arte de magia la tranquilidad. A doña Teresa le invade la nostalgia al saber que ya no está en funcionamiento. El ruido que generaba este terminal no era importante, pues ella fue testigo de más de medio siglo de actividad. Todo es una costumbre en la cual uno se hace y pues todo le dejamos pasar por alto, y hasta que mis hijos todos crecieron sanos. En intervalos de 5 a 10 minutos se sentía el estruendo de los pájaros de acero que aterrizaban o decolaban de este lugar. Los vecinos, acostumbrados al ruido indolente de los aviones, ahora notan su ausencia. Todo el tiempo hemos tenido que trabajar incluso con protectores en los oídos, porque el ruido es intenso, sobre todo en ciertos días cuando había mayor afluencia de aviones. ¿Va a extrañar usted el aeropuerto? No creo. Era parte de mi día a día, desde de mañanita hasta la noche. ¿Y se acostumbra uno por el ruido? Claro que se acostumbra. Se acabaron 52 años de historia, de accidentes, de quejas, de hechos que el tiempo ha recogido. Las inmensas aeronaves serán reemplazadas por árboles, por aves canoras de vistosos colores que atraerán a los visitantes que acudirán al parque bicentenario que emergerá del viejo aeródromo. Murió el aeropuerto, pero el recuerdo se encargará de revivirlo. Orlando Morán, El Ciudadano al Día. Y a propósito de este tema, el municipio de Quito estableció tarifas de 14 a 47 dólares para las carreras de taxis hasta el nuevo aeropuerto. El transporte público será regulado y controlado, anunció el vicealcalde Jorge Albán. Son tarifas fijas, van a estar publicadas. Los boletos, por ejemplo, de los taxis se van a comprar y del transporte expreso se va a comprar en ventanilla. No hay que negociar con cada taxista. Tiene un costo fijo dependiendo de la zona donde se destina.
Más buenas noticias. La Universidad Tecnológica Experimental del Ecuador, Yachay, es el proyecto más ambicioso de los últimos 100 años. Será el principal conglomerado tecnológico de América Latina. El corredor logístico sur relacionado con el transporte fluvial ayudará a incrementar el comercio bilateral entre Ecuador y Perú. El corredor logístico sur nació con la finalidad de integrar puertos, carreteras y aeropuertos. Este proyecto cuenta con un área de influencia directa de 12 provincias del país y abarca una extensión aproximada de 172.000 kilómetros cuadrados, espacio geográfico donde habitan 8 millones de habitantes. Los principales productos a ser comercializados en el mercado peruano son materiales de construcción, línea blanca, licores, muebles, entre otros. Con el primer viaje comercial que se realizó por el río Morona en Ecuador hacia Iquitos, en el Perú, se confirmó la efectiva presencia del país en la región amazónica. El objetivo en el mediano plazo es la consolidación de este corredor logístico y de las relaciones comerciales y turísticas entre estos dos países. Diego Campos, El Ciudadano al Día. En la sección Mi País les informamos que la población de Esmeraldas contará en los próximos días con el sistema ECU 911. Los niveles de seguridad se incrementarán en Esmeraldas cuando entre en funcionamiento el ECU 911. Los pobladores expresan su júbilo, pues nunca antes se había atacado el tema delictivo en forma integral en esta provincia. Es muy bueno que lo que han construido, lo que están haciendo para la seguridad del pueblo. Muy bueno, o sea, para llamar, que uno ni en 5 minutos uno llama y ya está directamente la policía allí. Y eso está muy bueno. Porque uno, cuando hay seguridad, uno anda más contento, más conforme. Y más tranquila. Y más tranquilo. Claro que sí, porque ahora hay cámaras por todos lados. Si alguna cosa que han grabado, se lo localizan. 560.000 habitantes de la provincia de Esmeraldas estarán más seguros una vez que entre en funcionamiento. Significa que va a estar cubierta la ciudad, incluso nuestro mar territorial va a ser monitoreado con respuestas inmediatas máximo en 5 minutos. En poco tiempo, la Tierra Verde contará con un total de 20 UPCs completamente equipados para responder a los pedidos de los moradores. Orlando Morán, El Ciudadano al Día. En otro tema, la Secretaría de Pueblos, Movimientos Sociales y Participación Ciudadana anunció un nuevo programa de becas universitarias para jóvenes afroecuatorianos. El objetivo es alcanzar la excelencia en la educación superior en los jóvenes de los cantones de San Lorenzo, Río Verde y Limones, de la provincia de Esmeraldas. A media hora de Quito se levanta la parroquia Yoa, cuyos habitantes viven de la agricultura y la ganadería. La agricultura, la ganadería y el turismo son las principales fuentes de ingresos para los 1.400 habitantes de la parroquia de Yoa, la más grande de Quito. Yoa, ubicada al suroccidente de la capital, subsiste principalmente gracias a la comercialización de ganado vacuno, la producción de leche y la elaboración artesanal de quesos. Primero se hace la recepción de la leche y calidad de la leche. Y se va a la tina de pasteurización y se sube una temperatura de 68 grados. Luego se coagula y se moldea y se le empaca al vacío. La Asociación del Barrio San José produce entre 70 y 90 quesos al día. El cultivo de papas, cebolla, nabo, maíz y otros productos también sostienen la economía de esta población, que aún conserva métodos agrícolas tradicionales como el arado con bueyes. Por lo que es, porque no tenemos para la maquinaria, lo más esencial que nosotros podemos es obtener una yuntita, para qué mecanismo no tenemos el dinero. Los productos se comercializan en Quito y en su mayoría en la feria de la parroquia. El mercado es para beneficio de los productores y para los consumidores, ¿no? Porque se vende directamente, lo que es lo más bueno, venderles hasta bajo cómodo los precios. Cada agricultor u organización de Yoa distribuye un promedio de 150 quintales de productos en los mercados San Roque y Mayorista de Quito. María Fernanda Becerra, El Ciudadano al Día.
Más buenas noticias. El gobierno ha invertido 7.620 millones en construcción de carreteras, puentes, aeropuertos y la renovación del campo automotriz. En información internacional les comentamos que los trabajadores de la aerolínea Iberia protestan en España por el plan de reestructuración de la empresa. Trabajadores de Iberia que pretendían protestar cerca a los mostradores de la empresa, pero la multitud finalmente consiguió entrar al recinto entre forcejeos y empujones. Al igual que en Madrid, en otros aeropuertos también hubo protestas. Iberia y sus filiales reportaron la cancelación de más de 1.200 vuelos a diferentes destinos. Estamos peleando por nuestro trabajo, estamos peleando por nuestro trabajo. Crece la economía mexicana en el 2012. Estas y otras informaciones en el siguiente resumen internacional. De 3.2 a 3.9 creció el Producto Interno Bruto en México en 2012. El comercio, la minería, las manufacturas y el transporte fueron los sectores que más contribuyeron. Autoridades mexicanas esperan que el crecimiento económico se mantenga. La policía estadounidense realiza controles en las escuelas en el estado de Colorado. Después de los trágicos tiroteos, se han colocado cámaras de seguridad que envían permanentes señales de control. En Argentina, una niña de 5 años comenzó a escuchar gracias a un implante coclear proporcionado por el Programa Nacional de Detención Precoz y Atención a la Hipoacusia del Ministerio de Salud de ese país. Hasta ahora son 24 los menores intervenidos. Evelyn Rodríguez, Ciudadano al Día. Así llegamos al final del noticiero. Los invitamos una vez más para que nos sigan con el entrevistado de hoy. De mi parte, hasta pronto. El Ciudadano conversará en los siguientes minutos con el ingeniero Richard Espinosa. Él es ministro coordinador de Desarrollo Social. Queremos dialogar acerca del trabajo que lleva adelante el gobierno en el frente social. Para propios y extraños, ha sido una de las inversiones más grandes en toda la historia y en todos los gobiernos. Justamente queremos puntualizar ciertos sectores que han sido beneficiados de este trabajo y este rostro social que tiene el gobierno. Ministro, bienvenido al Ciudadano. Han sido importantes logros, pero como filosofía, como concepto, ¿por qué el gobierno decide apoyar directamente al sector social, hacer una fuerte inversión, cambiar muchas cosas que antes no lo permitían y viabilizar cambios profundos en el país? Bueno, gracias por la entrevista primero. Siempre lo dijimos, la política central de nuestro gobierno siempre ha sido y será el ser humano. Esa es la base antes de tomar cualquier tipo de decisión, es la base de todas nuestras políticas. Es importantísimo pues invertir justamente en el sector social a través de en el ser humano, en la ciudadanía, en donde es clarísimo el impacto que ha tenido la inversión en el sector social. Tal es así que la pobreza se redujo en 12 puntos en nuestro gobierno y la pobreza extrema inclusive en 16 puntos. Eso significa que 1,5 millones de ecuatorianos han dejado ya de ser pobres y que no solamente han dejado de ser pobres, sino que también con las políticas transversales de nuestro gobierno, como se viene impulsando la empleabilidad. Recordemos que, por ejemplo, hoy día tenemos una tasa de desempleo que bordea el 4.6%, es decir, el desempleo más bajo de la historia del Ecuador muy probablemente, y uno de las menores tasas de desempleo a nivel de la región y de Latinoamérica. Y no solo bajando el desempleo, sino que inclusive aumentando la calidad de Ya en este año inclusive alcanzamos ya el salario digno y bueno, todo el mundo conoce todo el tema de las drásticas o increíbles, digamos, porcentajes de afiliación al IES, los pagos de las 13ª, 14ª remuneraciones, los salarios justos, las contrataciones, etcétera. Es decir, mejoramos la empleabilidad, mejorando al mismo tiempo la calidad de empleo, con lo que se desbarata lo que siempre se dijo, que cuidado se suba un solo centavo por poco a los trabajadores porque se podría generar desempleo. Claro, este era un asunto que siempre tenía mucha conflictividad social, especialmente el sector de los representantes de los trabajadores. Ahora, el gobierno nacional decide hacer una fuerte inversión en lo social, pero antes de eso tiene que tomar medidas fuertes como renegociar la deuda, como renegociar los contratos petroleros, como permitir
que la gente comienza y pague sus impuestos como debe ser. Es decir, si no existirían estos cambios, no tendría los recursos necesarios para poder invertir en este sector. Lo que usted menciona es sumamente importante. ¿Se ha invertido fuertemente en lo social? Sí, pero y la pregunta es ¿de dónde es que salen todos los recursos? Bueno, a través de un correcto manejo administrativo del Estado, y usted ha mencionado alguno de ellos. Uno de esos es justamente la eficiente y exitosa renegociación de la deuda externa, que le ahorraron al país alrededor de 7.000 millones de dólares, lo cual incluye capital e intereses. Una muy buena renegociación de los contratos petroleros. Recordemos que antes aproximadamente el 15% se quedaba en el Ecuador y el 85% de los recursos que provenían del petróleo se iban para afuera. Ahora es justamente inversamente proporcional, 85% se queda acá y la diferencia se va hacia afuera. Recordemos la recaudación tributaria, que prácticamente se ha más que duplicado, pasando de aproximadamente 4.000 y pico millones de dólares a más de 10.000 millones de dólares. El sistema de compras públicas, que al país le está ahorrando alrededor ya de 1.000 millones de dólares a través de estos procesos transparentes. En todos estos, por supuesto, en este último todavía tenemos que irlo cada vez perfeccionando y cada vez se irán ahorrando muchos más recursos para el Estado. Y eso, unido a una correcta administración del Estado, nos permite hacer todas las obras y tomar todas las medidas que se han tomado en el sector social. Y ahí sí estamos hablando de temas de salud, temas de vivienda, de inclusión económica y social, el tema de relacionado con la Secretaría Nacional del Migrante, en educación, en salud, por ejemplo. Duplicamos y largo la atención a la ciudadanía, incrementando la oferta de la salud. Una de esas medidas que se tuvo que tomar, recordemos, fue el incrementar la jornada laboral de los médicos y los profesionales de la salud, que pasaron de 4 y 6 horas a 8 horas. Algo que era combatido por los médicos, por las enfermeras, porque tenían un estatus especial, que siempre lo han defendido, es decir, la particularidad de su trabajo les permitía tomar este tipo de beneficios. Después de algunas protestas, me parece que entendieron ya la realidad, la dinámica, y están dentro de lo que significa la legalidad inclusive. Justamente, y miren ustedes que en otros países no se logra todavía este objetivo. Creo que acá se hicieron los esfuerzos necesarios, pagarles una remuneración bastante justa, bastante atractiva, a tales así que inclusive ya tenemos creo que son 200 o 300 primeros especialistas que han llegado al Ecuador del extranjero porque ven atractivo al Ecuador para poder ganar ese tipo de remuneraciones, que entre todos los beneficios de décimos y bonificaciones por ubicación geográfica, etcétera, en algunos casos inclusive supera los $4.000. Pero en este caso sigue siendo o es competitivo a nivel internacional con países vecinos, con países de América Latina nada más. Con la región somos bastante competitivos, inclusive de España, españoles están viniendo justamente a trabajar. En las áreas, por supuesto, que están necesitando especialistas, porque en el resto, médicos generales, tenemos la suficiente oferta acá en el Ecuador como para poder emplear a los ciudadanos acá y seguir creciendo en la cantidad de hospitales que estamos hoy día construyendo y que estamos creando. Exacto, el déficit sigue siendo los especialistas en este momento. Sí, es a pesar de que duplicamos, también tengo que hacer énfasis en esto, la oferta de la salud dada por los mismos especialistas antes de que lleguemos, porque les duplicamos la jornada laboral, entonces pasamos casi a tener un 100% adicional. No obstante aquello, el país, como todos conocemos, venía hecho pedacitos antes de nuestro gobierno, que nos ha tocado ir construyendo poco a poco, vamos por buen camino y vamos muy rápidamente cerrando esa brecha. El talento humano, importantísimo, que además, dicho sea de paso, para quienes tal vez todavía no lo conozcan, estamos abriendo más de 20.000 partidas, es decir, la gente va a poder participar en concursos rápidos y transparentes para que accedan a estabilidad laboral con mejores remuneraciones en el sector de la salud. Ya estamos publicitando todo este tema, aspiramos a tener una muy buena acogida y vamos a tener todos estos 20.000 profesionales con su respectiva estabilidad y su respectivo nombramiento. Ahora, es importante aclarar acá un punto, porque los sectores de oposición manifiestan que el gobierno está abriendo una cantidad importante de puestos de trabajo, concursos de méritos y oposición para tener nombramientos definitivos en el sector público.
¿Esto está asociado al tema electoral, al tema político, como le están mencionando? Es decir, permitir que ingresen personas que estén allegadas, afiliadas, que sean parte de Alianza País. No, de ninguna manera. En eso fuimos enfáticos y hemos sido los primeros en coordinar y supervisar que de ninguna manera eso pueda ocurrir. Pusimos todos los candados necesarios. En la misma ley, las sanciones ahora sí, para quien se salte el proceso, son absolutamente drásticas comparadas con las leyes anteriores. Si ese hubiera sido el objetivo, ¿para qué íbamos a poner tremenda sanción? Estoy hablando que si es que alguien permite que alguien ingrese por la ventana, no solamente que es destituido quien lo permitió y quien ingresó, lo que no ocurría antes, sino que le tocaría devolver al Estado ecuatoriano todas las remuneraciones que ganó, digamos en este caso, ilegalmente. Acuérdense que creamos el Instituto de la Meritocracia, justamente para verificar todos los procesos que se los dé apegados a derecho. ¿Qué resultado en concreto ha tenido este Instituto de la Meritocracia? Vamos bastante bien. Han habido, por supuesto, procesos que de manera administrativa a lo mejor no cumplieron con todos los requisitos, simplemente se manda a rehacer el concurso nuevamente. Y hasta que comprendan y sepan cómo llevar adelante el proceso, y los que se llevan adelante cumpliendo con toda la metodología del caso, pues inmediatamente ya se aprueba para que se les pueda dar el nombramiento definitivo. Entonces, digamos que cualquier persona que esté preparada y que busque un puesto en la función pública tiene que participar, tiene que obviamente aceptar todas las condiciones y tiene que presentar toda la documentación. Es decir, no necesita estar afiliado, no necesita ser parte del gobierno, ni mucho menos. Cualquier profesional puede hacerlo. Efectivamente, y para eso solo tienen que recurrir, les facilitamos la vida de la ciudadanía, porque tienen que recurrir a una sola página web que es socioempleo.gov.es, en donde están todos los concursos de todo el sector público. Antes el pobre ciudadano tenía que estar peregrinando a ver dónde había la posibilidad de trabajar. No, ahora vaya a una sola página web, va a encontrar todas las posibilidades y muchos de los que ya han sido contratados dan cuenta que el proceso ha sido absolutamente transparente. Entonces el talento humano, una parte fundamental del sector de la salud, evidentemente los rubros que se han necesitado para fortalecer el sistema de salud se han incrementado en el triple, se ha triplicado. En el 2006 eran de alrededor de $500 millones, en el 2012 fueron de $1.500 millones, solamente en el sector de la salud. Ahí la ciudadanía puede dar cuenta de la importancia que nosotros le damos al sector de la social. Esto incluye, por supuesto, ahora inclusive no solo ya compras de equipos como tomógrafos, rayos X, mamógrafos, etcétera, sino que además estamos construyendo nueva infraestructura en el sector público. Lo que no sucedía antes, hay nuevos hospitales en todo el país. Antes ahora, lo viejito, en el mejor de los casos, se mandaba de Quito, de Guayaquil, el resto de provincias, ahora no. Ahora acabamos de inaugurar el hospital de Catacocha, el centro materno infantil en Santa Elena, en Sucúa un nuevo hospital básico, la repotenciación del Icasa Bustamante en Guayaquil, y estamos próximos a inaugurar el nuevo hospital de Tulcán, el nuevo hospital de El Puyo, y para que la ciudadanía tenga una mejor idea, porque todo esto está planificado, todo esto se ha georreferenciado para saber, dependiendo de la demanda, dónde debemos ubicar un hospital tipo, un centro médico tipo A, B y C, o un hospital tipo básico, general o de especialidades. Eso está perfectamente ya planificado. Entonces vamos a transformar al 100% la infraestructura del sector de la salud, y en este solo año son 290 obras de infraestructura en el año 2013 que se van a realizar, en donde hay aproximadamente 50 hospitales, el resto de centros médicos. Solo en el primer trimestre de este año 2013 se están ya construyendo 100 centros médicos, que para cualquier otro gobierno los centros médicos que estamos construyendo serían hospitales, claro, porque son una maravilla. La inmediatez y la veracidad se juntan. Si usted quiere estar al tanto del quehacer noticioso, conéctese a www.elciudadano.gov.es